cuento un poco lo que somos. La Estación Biológica Doñana es un centro de investigación del CSIC, o sea que ya de por sí estoy orientando que nuestra principal función es la investigación. Es verdad que nuestra labor de investigación está muy vinculada a la conservación de especies en general y en particular del espacio natural de Doñana, en cuanto que como parte de nuestra responsabilidad está administrar la investigación dentro de ese espacio, ¿no? La Estación Biológica Doñana y el CSIC tiene lo que se llama la Reserva Biológica de Doñana dentro del parque, una zona cuyo uso principal es la investigación, y eso lo gestionamos nosotros. La investigación que se hace en la estación es muy variada, o sea, tiene mucho que ver con especies salvajes, pero tanto de animales como de plantas, y cubre, yo diría que la ecología, aspectos como la ecología, lo que llamamos la biología de la conservación y la evolución, ¿no? O sea, lo que intentamos entender es cómo se genera la diversidad biológica y cómo podemos ayudar a mantenerla en una situación en la que sabemos que está en declive, ¿no? El dinero que recibimos para investigación viene de convocatorias, fundamentalmente convocatorias competitivas. O sea, son programas nacionales que abren, que son fuente de financiación para proyectos de investigación en ámbito nacional y va distribuido por áreas, y nosotros concursamos, llevamos bastantes años en mi grupo proponiendo proyectos que tienen que ver con la conservación del lince. Más allá de eso, parte de la financiación nos puede venir también por acuerdos con las administraciones, para hacer un tipo de investigación más aplicado, más orientado a apoyar los esfuerzos de conservación de la especie, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, insuficiente te diría, porque siempre queremos hacer más y sabéis que los fondos para investigación están bastante mal en España, han sufrido recortes en los años recientes y es cada vez más difícil, ¿no? Sí, eso nos introduce en el tema de la cría en cautividad del lince ibérico, que ha sido, yo creo, un factor muy importante para la recuperación que ha tenido la especie en los últimos años. No el único, claramente, pero sí que ha jugado un papel muy importante. Y en los últimos años, como bien dice, una parte de los cachorros que nacen se dedican a reintroducción, o sea, se sueltan en áreas que han sido seleccionadas como favorables para la especie y donde la especie ya estuvo presente hace años, antes de que desapareciera, y está sirviendo para eso, para crear nuevas poblaciones, donde ya el lince se extinguió. De los cachorros que nacen, otra parte, más pequeña, en los últimos años, más pequeña, se queda en cautividad. Entonces es verdad que el trato que reciben unos cachorros y otros pues, es diferente, porque aquellos cachorros que van destinados a reintroducción tienen una educación, digamos, para que se comporten bien, desarrollen bien en la naturaleza, ¿no? Sean capaces de cazar y tengan comportamientos naturales. Entonces eso es parte de la labor de los centros de cría, y yo creo que están haciendo un gran trabajo, porque lo que se demuestra es que los cachorros que nacieron en cautividad y después se liberan en la naturaleza, pues están en muy buena proporción sobreviviendo y incluso criando ya. Bueno, en términos de investigación, lo que se hizo en su día ya hace muchos años es ver un poco la dieta del lince y quedó claro que mayoritariamente se alimenta de conejos silvestres. Como te decía, un tema importante, que la dieta en cautividad pues se aproxime a esa, aunque para la cría, o sea, lo que es la cría en cautividad, pues una buena parte viene de conejos domésticos y demás. Sin embargo, los que van a ser dedicados a reintroducción, eso se alimenta preferentemente de presa viva y de conejos silvestres. O sea que ellos, durante ese periodo de educación, de entrenamiento, pues tienen la necesidad de, si quieren alimentarse, tienen la necesidad de cazar y desarrollar todas esas habilidades que después van a ser fundamentales para la supervivencia. Bueno, ahí los criterios son fundamentalmente genéticos, porque es un tema que nos preocupa y a lo que nos dedicamos preferentemente aquí en mi grupo de investigación. Y el tema es que la genética es importante, o sea, es que para que la especie sea viable y los animales sean sanos,
deben tener una buena genética, ¿no? Y la genética se ha deteriorado en la especie en los últimos años como consecuencia del declive. Entonces, en la cría en cautividad tenemos mucho énfasis, o sea, ponemos mucho esfuerzo en diseñar, en seleccionar los individuos que entran al programa, en diseñar los cruces y en la selección de los individuos que se quedan para mantenerse en el programa. Y siempre se hacen un criterio sobre todo genético, es decir, los que se quedan son los que más van a contribuir a mejorar la genética del programa en general. Una buena parte de ellos llevan o bien collares de radioseguimiento o bien collares con GPS que les permite localizarlos. Y están sometidos a un seguimiento, por lo tanto, bastante intensivo. Eso, conforme hay más número de animales en la naturaleza, porque se han soltado mucho y además muchos ya se han criado y entonces los números están aumentando rápidamente. Y muchos de ellos pues ya han nacido en la naturaleza y eso no se siguen con esa misma intensidad. Entonces vamos a tener que... El futuro de la especie pasa porque por diseñar un programa de seguimiento a largo plazo que ya no se base exclusivamente en el marcaje de individuos. Un elemento importante también sobre el que se está aplicando es el fototrampeo, o sea, es decir, que se ponen trampas que se activan al pasar los animales y los animales se pueden identificar por el patrón de mancha. Entonces, bueno, es un recurso adicional. Y lo que estamos intentando, bueno, lo que hemos propuesto para el futuro es hacer un seguimiento basado en la genética. O sea, que consistiría en recolectar excrementos en las áreas de presencia del lince e identificar por técnicas genéticas a qué individuos pertenecen esos excrementos. Eso permite pues, saber qué animales hay en la zona, incluso más allá de cuántos hay, dónde están, pues quién se ha reproducido y establecer una genealogía que además nos va a ayudar para mejorar ese aspecto que creemos importante, que es la genética. Bueno, a ver, el lince se puede considerar un privilegiado en ese sentido, es decir, que hay muchas otras especies en peligro de extinción que no reciben ni la atención ni los fondos de las administraciones que está recibiendo el lince en la actualidad. Hay que reconocer que muchos de estos fondos, la gran mayoría, viene de Europa a través de convocatorias de nuevo abiertas, en las que se presentan a muchos países, muchos proyectos de muchas especies y en las que los proyectos presentados primero desde la Junta de Andalucía y en los últimos años con la colaboración de otras comunidades y otros países, incluido Portugal, pues han sido exitosos a la hora de conseguir esos fondos de esas convocatorias europeas, ¿no? Que son los proyectos LIFE. Y eso pues, ha supuesto un apoyo económico importante. Para la investigación, bueno, ha sido como después de unos años de recortes y de ver cómo la situación se deterioraba cada vez más, con daños que van a ser difícilmente recuperables, porque ya no es que, ¿sabes?, te quedes donde lo dejaste, sino que has perdido en todo este proceso. Hemos perdido muchas oportunidades, hemos perdido recursos, la gente se ha ido y son gente valiosa que va a ser muy difícil recuperar para el futuro. O sea que ahí hay un daño irreversible. Con el nuevo gobierno parecía que gestos como que hubiera un ministerio de universidad de investigación y las declaraciones y los esfuerzos que han hecho desde ese ministerio pues han ido en la dirección de volver a darle a la ciencia recursos e intentar recuperar lo perdido. Eso, bueno, lamentablemente eso no se ha llegado a materializar del todo y esperemos que los nuevos gobiernos continúen en esa línea. Bueno, ahí lo importante es que el lince sea una especie que sin ayuda, ¿no?, ya se mantenga y tenga una viabilidad a medio y largo plazo. Eso, bueno, hay una serie de objetivos que se han ido cumpliendo. Como dice, la situación era crítica en el año 2000 o así, o sea que ahí se podía haber extinguido fácilmente. Entonces se calificó como en peligro crítico, y eso significa que había como un 50% de que se extinguiera, de posibilidad de que se extinguiera en apenas 50 años, así en muy corto plazo. Afortunadamente no pasó.
Y en todo este tiempo, pues el hecho de proteger esas poblaciones, las únicas dos poblaciones que sobrevivieron al declive del lince durante el siglo XX, que fueron en Sierra Morena, en la zona de Andújar y en Doñana, la protección de esas poblaciones remanentes fue satisfactoria y evitó que se extinguieran y empezó a crecer, ¿no? Y todo eso ha desembocado en última instancia en estos últimos años en que se han establecido nuevas poblaciones, que en principio están creciendo y están comportándose bien. Eso ha permitido que el lince ya no esté en peligro crítico, sino que las categorías de la IUCN haya bajado un puesto, ¿no? De peligro crítico a amenazado. Eso quiere decir que sigue habiendo riesgo de extinción, pero ese riesgo de extinción es más moderado y a más largo plazo, ¿no? El reto para el futuro va a ser bajar desde el peligro a que no esté amenazada, ¿de acuerdo? Y eso ahora mismo depende mucho de qué pase con la zona de reintroducción, o sea, de que sean capaces de crecer rápidamente, porque mientras que se mantengan en un tamaño pequeño van a ser frágiles, digamos, ante cualquier impacto de enfermedades, etcétera, y que sobre todo que se conecten. Bueno, es muy importante que no tengamos varias poblaciones aisladas entre sí, sino que los linces se puedan mover y conectar esas poblaciones de tal forma que todo ese conjunto funcione como una unidad. Eso le da bastante estabilidad. Entonces ese es el reto. El reto es que crezcan rápidamente, que sigan aumentando los números, por supuesto, pero que además que haya una interconexión entre las poblaciones que se están creando. Es difícil dar una probabilidad de que se extinga o de que se salve sin hacer porque todo eso tiene que estar basado en unos datos de cómo de bien se están comportando las poblaciones, qué tasa de reproducción hay, de supervivencia, etc. Pero claramente esa probabilidad de extinción ha bajado. Ha bajado, pero no es cero. Y depende de los escenarios, que ya se evaluaron en su momento sobre cómo se comportan esas poblaciones, nuevas poblaciones reintroducidas, pues lo ideal sería que esa probabilidad de extinción bajara en 100 años de un 10% o así. Eso sería bastante satisfactorio. Hombre, como sabéis, Doñana no deja de tener su amenaza. O sea, Doñana tiene esta doble cosa, ¿no? Es un símbolo de la conservación, un entorno privilegiado que está reconocido internacionalmente y que está muy valorado en ámbitos de la vida silvestre, de la biodiversidad, etc. Y en muchos sentidos es un ejemplo. Y sin embargo, pues el entorno de Doñana es como es, quiero decir, y los conflictos de la conservación que se dan en general entre la conservación y la sociedad, el desarrollo o determinados modelos de desarrollo que se ven como incompatibles con la conservación, pues eso sigue estando ahí, ese tipo de conflictos. Y como sabéis, bueno, las amenazas no dejan de estar ahí, que si el agua, que si el gasoducto, etc. Lo que significa que se requiere un esfuerzo continuo para seguir salvando a Doñana de una amenaza constante. Sí, bueno, fue un buen susto los incendios en esa zona, ¿no? A ver, los incendios suceden y lo que tenemos que estar preparados para cuando sucedan, que reducir un poco el impacto lo más posible. Afortunadamente, pues sí, las zonas más protegidas del parque no llegó a verse afectadas, sin embargo sí que las zonas colindantes pues sufrieron el fuego y han quedado arrasadas. También hay que verlo también como una oportunidad, es decir, el fuego ahora nos ofrece la oportunidad de regenerar la zona con una vegetación más autóctona de la que había, ¿no? En ese momento. El lince hay que verlo, bueno, una forma de verlo es un recurso, es como un patrimonio, ¿de acuerdo? El lince es una especie que solo está en la península ibérica, solo ha existido en la península ibérica durante gran parte de su historia, ¿no? De su existencia, y tenemos que verlo como algo que es único, está ahí, cumple un papel dentro del ecosistema que
que desgraciadamente se está perdiendo en gran parte del mundo, la desaparición de los grandes depredadores, ¿no? Y que eso va a tener un impacto sobre el ecosistema. Y yo haría un llamamiento quizás incluso más allá. O sea, cualquier especie se ha llevado millones de años de evolución para llegar a lo que es. Y una especie que cumple una función dentro del ecosistema. El eliminar un elemento de ese ecosistema puede afectar a todo el conjunto y comprometer en última instancia la calidad de vida de los seres humanos e incluso su propia supervivencia, ¿no? Lo que está pasando ahora a la escala global con el cambio global, pues está por ver, o sea, tendrá un impacto directo sobre las poblaciones humanas y un impacto indirecto a través de los cambios que se van a producir en los ecosistemas y las funciones ecosistémicas que se van a perder cuando se extingan esas especies que lo están llevando a cabo ahora. Hombre, yo creo que eso sigue siendo verdad y lo que pasa es que quizá el lince podríamos decir que no son unas cuantas, que son un montón de personas las que se interponen entre el lince y su extinción, ¿no? Y si hemos llegado hasta aquí, yo creo que mucho por el entusiasmo de ya digo, no pocas, sino muchas personas que han puesto su esfuerzo y su buen hacer en la conservación del lince. Yo creo que eso es muy difícil de contestar. En algún momento se ha tenido que hacerse, creo, por cuestiones judiciales, de esto de demanda de casos de estos de que aparece un lince muerto, etcétera, y bueno, serían millones. Bueno, la especie de luego ha recibido millones de euros de financiación para la conservación. Si dividimos eso por el número de linces que hay, pues cada lince lleva su buen dineral encima. Si el lince está donde está, por el dinero que se le ha dedicado, eso está claro. Y el lince en ese sentido nos mandó mensajes de optimismo. Es decir, una especie que estaba condenada a la extinción, con el esfuerzo necesario, con el presupuesto necesario, hemos sido capaces de revertir esa situación, ¿no? Hubiera sido muy triste que el lince se extinguiera a pesar de todo esto, ¿no? Entonces yo creo que eso ya manda un mensaje de optimismo. Y creo que el dinero que se ha gastado en el lince está muy bien gastado. Bueno, a ver, al lince se puede, desde el punto de vista conservacionista, incluso gente que está muy conciencia con el tema de la conservación, a veces dice que se gasta demasiado dinero en el lince porque va en detrimento de otras especies, ¿no? Eso es posible y yo creo que hay que prestar la misma atención a otras especies que también lo requieren. Pero ya digo, el hecho de haberlo hecho con el lince y haber mostrado un ejemplo de éxito, creo que sirve también, contribuye a la conservación de esas otras especies. Hay una parte de la sociedad que puede ver una especie de conflicto de interés entre salvar al lince o crear más puestos de trabajo, ¿no? Si es ese el tema. Y yo creo que es un error porque no sé si lo que quieren decir es que podemos prescindir de la naturaleza y de la biodiversidad y de los espacios naturales, ¿no? Y dedicar todo ese dinero ¿a qué? Yo creo que nos empobreceríamos mucho si abandonáramos el cuidado de la naturaleza y de esas especies en peligro de extinción. Entonces, pero yo creo que una falacia y un poco truculento presentarlo en esos términos, ¿no? De que el dinero que va al lince sale de las subvenciones a los parados de Huelva, ¿no? Eso no es así. No es así. En la conservación del lince ahora mismo todo el mundo está expectante de qué va a pasar con el nuevo proyecto LIFE, o sea, creo que se han recibido 4 en los últimos años, que nos ha llevado a esta situación bastante favorable, y se está pidiendo un nuevo proyecto LIFE, de nuevo en Europa, con financiación europea, para llegar a ese escalón, al siguiente escalón, ¿no? Que sería bajar el grado de amenaza de la especie
conectando esas poblaciones y haciéndolas crecer rápidamente, ¿no? Ahora mismo ese proyecto se ha solicitado y estamos esperando que se conceda. En la parte de investigación, que es lo que más controlamos nosotros, bueno, lo que estamos intentando es aprovechar las nuevas tecnologías genómicas para realmente saber a qué punto ha llegado el deterioro genético del lince y hasta qué punto ese deterioro genético está afectando a las posibilidades de recuperación, se está afectando a la supervivencia o a la capacidad de reproducción. En eso estamos muy enfocados ahora mismo y a eso contribuyó mucho pues el proyecto de secuenciación del genoma del lince, ¿no? Fue uno de los primeros genomas en ser secuenciado aquí en España y una de las primeras especies amenazadas en tener secuenciado el genoma, ¿no? Y bueno, eso es una especie de mapa que es un recurso para nosotros ahora navegar y empezar a mirar este tipo de cuestiones, como te decía, de en qué medida la supervivencia del lince puede estar comprometida por el deterioro genético, ¿no? Y contribuir y proponer medidas para contribuir a su conservación. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos. Venga, gracias a vosotros.